Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. ¿Qué tal? Buenas noches. Con el sonido de esas campanas, la Iglesia Católica anunciaba la muerte de su líder espiritual. Fieles de todo el mundo conocían la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Elegido en 2013, se convirtió en el primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia. Durante más de una década, su pontificado se caracterizó por una apuesta clara por la sencillez, la justicia social y el diálogo entre culturas. Su figura ha tenido un impacto global tanto dentro como fuera del ámbito religioso. Y hoy vamos a hablar de ello. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, numerosos países han declarado días de luto oficial en su honor. En España, el Gobierno ha decretado 3 días de luto nacional, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios oficiales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el Congreso de los Diputados. En Estados Unidos también se rinde homenaje al pontífice. El presidente Donald Trump ha ordenado que las banderas en todas las instalaciones federales, embajadas y buques militares ondeen a media asta hasta el atardecer del día del entierro. Aquí estamos viendo en Estados Unidos la Casa Blanca. Además, Trump y la primera dama, Melania Trump, ya han confirmado además su asistencia a ese funeral en Roma. En Europa, países como Portugal, Polonia, Hungría y Malta declaran también días de luto nacional, coincidiendo con el funeral del Papa Francisco. En el Vaticano, lo estamos viendo también y lo vamos a ver, se congregan miles de fieles en la Plaza de San Pedro para rendir homenaje al pontífice, mientras se preparan los actos fúnebres y el cónclave para elegir a su sucesor. Bueno, pues en La Rioja las banderas también ondean a media asta en señal de duelo por la muerte del Papa Francisco. Instituciones, ayuntamientos y centros educativos se han sumado al luto oficial declarado en todo el país. Un gesto de respeto en recuerdo de una figura que marcó una etapa en la historia reciente. Tanto desde el Gobierno de La Rioja como desde el Ayuntamiento se han lanzado mensajes de condolencia que los vamos a poder ver aquí. Esta que van a ver es la primera imagen. Vamos a ver cuáles son las condolencias y los mensajes que dejaba tanto Gonzalo Capellán como el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Aquí vemos a Gonzalo Capellán: con profunda tristeza despedimos hoy, lunes de Pascua, al Papa Francisco, padre de la Iglesia Católica y transmisor de valores como la cercanía y el compromiso social. Y Conrado Escobar: se va el Papa Francisco con su legado de esperanza, se va cuando Dios le llamó, se va con mensaje de amor valiente, hizo mucho bien a la Iglesia y entendió el papel que le tocó en un mundo
convulso, buscó la verdad del Evangelio con humildad transformadora. Descanse en paz. Bueno, pues estas que van a ver ahora son las primeras imágenes del Papa tras su fallecimiento. El féretro se encuentra en la capilla de Santa Marta, un féretro de madera con interior de zinc, siguiendo su voluntad de simplificar los ritos funerarios. Este ataúd reemplaza la tradicional liturgia de 3 ataúdes, ciprés, plomo y roble, que se utilizaba en el pasado. Francisco también dispuso que su cuerpo fuera expuesto en un ataúd abierto, sin el uso del catafalco ni del báculo papal, rompiendo con las tradiciones anteriores. El féretro será trasladado mañana a la Basílica de San Pedro. Su funeral se celebrará el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro y posteriormente será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, según sus deseos expresados en su testamento. La Iglesia Católica se prepara ahora para el proceso de elección de su sucesor. Esta es la visión del obispo de La Rioja sobre esta sucesión. Escuchen. Las líneas que se abren en la Iglesia no son de pronto giros copernicanos. Puede haber situaciones de matiz y demás, pero un papa ahora no puede decir pues la dignidad de la persona no la vamos a replantear, no, la dignidad de la persona es la dignidad de la persona, ¿no? Con lo cual eso ahora no se va a decir que los migrantes no tienen derecho a migrar, o se puede decir pues la vida en relación con la eutanasia, pues lo vamos a replantear. No, hay líneas que están trazadas, ¿no? La Iglesia trata de ser fiel al legado recibido, ¿no? Bueno, pues Monseñor Montoya está con nosotros aquí esta noche, le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, le acabamos de oír hablar sobre un poco cuál es la visión o lo que se espera un poco, ¿no?, de la preparación estos días de esa sucesión del Papa. Usted comentaba, y le estábamos oyendo, que no va a ser algo rompedor, ¿no?, que se espera que sea continuista, pero... Bueno, quiero decir que cada papa tiene su peculiaridad, ¿no? Tiene su forma de ver las cosas. En el cónclave imagino que verán cuál es la situación del mundo y en torno a eso verán cuáles son las líneas a afrontar. O sea que no es algo que sea ajeno a la realidad que se está viviendo. Entonces es verdad que cada uno puede tener su matiz. Digo que no es rompedor en el sentido, pues este papa ha sido rompedor en muchos aspectos, ¿no? Y continuista en otros, o sea que al final es imagen también de lo que el mismo Jesucristo hace. Jesucristo es continuidad de una serie de realidades, de formas de creer en Dios, pero al mismo tiempo con una ruptura que era inimaginable, ¿no? Entonces esa continuidad y ruptura al mismo tiempo pues se está dando constantemente en la Iglesia. ¿En qué grado viene el Papa que se nos va a elegir? Pues eso lo veremos, ¿no? Pero sí, un poquito de esta línea. Enseguida hablamos de cómo prevé que sea ese cónclave y quiénes son esas personas, esos cardenales que podrían ser papables, si hay favoritos o no hay favoritos. Enseguida hablamos de ello, pero a mí me gustaría saber cómo recibió usted la noticia, dónde estaba, qué recuerda y qué es lo primero que le vino a la cabeza. Sí, bueno, pues la verdad es que me mandaron un WhatsApp, empezaron a llegar las noticias y no me había enterado, era primera hora de la mañana y nada, luego pues esto puse en la radio, había gente de esto es verdad, no es verdad, y bueno, pues luego salieron las confirmaciones consiguientes y la sorpresa, porque todo el mundo, yo creo que es una sorpresa generalizada, todo el mundo lo habíamos visto, dar la bendición Urbi et Orbi, ¿no? La bendición que se da en Roma el domingo de Resurrección, y bueno, pues vimos que estaba con sus limitaciones evidentes, pero bueno, había salido de un proceso de enfermedad complicado. Entonces, pues sí, sorpresa, me imagino, como todos. Sí, es sorpresa, ¿no? Porque después de esos 38 días que estuvo en el hospital, ¿no? Recuperarse no sería algo esperable, aunque su imagen y su hilo de voz, ¿no?, decía que todavía no se había recuperado. ¿Cómo lo recuerda personalmente? ¿Tuvo la oportunidad de conocerle? Pues sí, he estado, pues gracias a Dios, en varias ocasiones con él. Bueno, de hecho es el que me elige obispo, entonces obispo auxiliar de Madrid, y con motivo de esta elección pues fuimos a saludarlo en su momento. Estamos hablando de enero del 18, nos ordenaban de obispos en Madrid en febrero de ese mismo año, y desde entonces ha habido varios encuentros.
es un hombre de un diálogo fácil, escucha, mira atentamente, está atendiendo, está centrado en la conversación, no está haciéndole sentirse incómoda a la persona que está delante, o sea, sabe escuchar, es un buen conversador, es un hombre que facilita mucho. De hecho, en las visitas, por ejemplo, la visita ad limina, ¿no?, la que se hace a Roma cada 5 años los obispos, pues él nos reunía a los obispos y decía: el balón está en el centro, lo cogen ustedes y disparen por donde quieran, ¿no? O sea, aquí están una botella de agua, se levantan lo que necesiten, esta puerta es un servicio, o sea, esa tranquilidad, ¿no? Digan lo que quieran, que yo, si no estoy de acuerdo, se lo voy a decir, ¿no? Entonces, esa invitación a hablar con libertad, a huir de las apariencias, una cercanía, sentido del humor. De pronto podría salir con un chascarrillo propio de su lenguaje, que si el primerear, o con sus anécdotas, y bien, o sea, que un hombre muy cercano, muy sensible. Otra de las veces que estuve, la última vez que estuve con él, fue en diciembre de este año pasado, del 24, con una delegación de Manos Unidas, y nos recibió allí en el Vaticano. Y bueno, pues en esta misma tónica de cercanía y demás, pero un hombre muy sensibilizado con la realidad social. Manos Unidas, como sabemos, ONG católica para el desarrollo de los pueblos, y bueno, pues alentando mucho. Precisamente es una ONG que es fundada por mujeres en los años 50 aquí en España, con lo cual también la sensibilidad hacia la mujer, animando que el genio femenino, el espíritu femenino, cómo adentrar también en este tipo de realidades que están en la Iglesia, pero bueno, pues con este deseo de animarlos, ¿no? Y bueno, pues sí, muy, muy cercano, muy afable, sentido del humor y demás. Como dices, un papa ha sido un papa muy cercano a los jóvenes, a los pobres, a aquellos que no se sienten parte de la Iglesia también. ¿Cree que ese estilo marcó una diferencia? Hombre, yo creo que en principio debería ser una constante para todos nosotros. No hablar solo, digamos, para los abonados, ¿no? No mirar solo para las personas que forman parte ya de la Iglesia, que evidentemente pues, el discurso, la compañía, el consuelo, los sacramentos, la oración, todo eso evidentemente es para nutrir a las personas que están ahí, pero la naturaleza misionera de la Iglesia está en su ADN, está en su razón de ser. Y ha de salir a los demás a anunciarlo. Si es algo que merece la pena vivirse, ¿por qué si las personas no lo conocen no les proponemos que esto se puede vivir y lleva a una plenitud? Con lo cual ese espíritu misionero debería estar en todos nosotros. Lo ha habido en los otros papas anteriores, por supuesto, y el que venga, si Dios quiere, debería participar de la misma inquietud. Es llamativo también, ¿cree que su forma de ser conectó con esas personas que no eran creyentes por su forma de ser? Bueno, las formas de ser ayudan, pero bueno, hay un mensaje que transmitir, y ciertamente ese mensaje que transmitir, también en los modos de transmitirlo, hace mucho. O sea, no es lo mismo unos estilos que otros, y ciertamente los estilos que van al final, no hacemos nada extraordinario. Ojalá nos pareciéramos al que es nuestro Maestro y nuestro Señor, ¿no? El Evangelio está lleno de referencias a se acercó uno y le dijo, y esto es una madre, unos enemigos, digamos, religiosos, todo tipo de personas tenían esa capacidad para acercarse a Jesús y preguntarle. Eso indica que Jesús de Nazaret es alguien accesible, que no hay barreras, no te dice, como ya sé lo que estás pensando, no me interesa escuchar esto, sino todo lo contrario, pregunta, siéntete escuchado, ¿verdad? Y ahora sí que yo voy a ser libre para decirte lo que opino. Al final, si lo hiciéramos bien, tendríamos que ir en esta línea, ¿no? No hay problema ninguno con qué ambiente uno tenga que entrar en relación, con qué persona, con qué situación, con qué historia personal, porque al final esa historia personal es la que está buscando un sentido, ¿no? Entonces deberíamos ser capaces de acoger eso
y luego, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? De la luz que tengamos cada uno, que venga de lo alto, pues saber responder a esas inquietudes que las personas tengan. Bueno, mañana el féretro es trasladado a la Basílica de San Pedro. Se sabe también que el funeral va a ser el sábado 26. Van a ir diferentes personalidades, desde líderes mundiales, desde Donald Trump, Javier Milei, Emmanuel Macron, los reyes de España, Volodymyr Zelensky, Lula da Silva. ¿Qué le parece que tanto líder mundial acuda a estos funerales? Bueno, pues es muy significativo, ¿no? Yo creo que los signos hemos de saberlos interpretar, y eso habla de la universalidad de la Iglesia y que es un referente moral, es un referente para todos. Y ya hemos visto por la alineación que nos han dicho, sí. Pues sabemos que no todas las personalidades sintonizan con lo que el Papa ha dicho en todas sus dimensiones, y sin embargo quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que es un hombre libre y que va marcando todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, con la dignidad humana, y aunque se pueda quedar solo en muchos de sus discursos, pero al final es un referente mundial, porque la Iglesia, la pretensión de la Iglesia es ser universal, es llegar para todos. En el fondo, todo corazón humano aspira a lo mismo, ¿no? A una plenitud, a una felicidad, y bueno, pues esto se ha entendido, ¿no? Y cómo el funeral de una persona puede congregar a personas tan distintas, ¿no? Monseñor, ¿cómo se va a celebrar aquí la conmemoración aquí en La Rioja? Pues estábamos esperando precisamente a que se dijera la fecha del funeral, porque evidentemente en el momento en el que fallece, pues hemos rezado por él, pues por supuesto, estábamos rezando antes y rezamos, pero protocolariamente lo propio es hacer primero el funeral en Roma, y a partir de ahí ya las distintas diócesis, en función de sus posibilidades, de sus fechas y demás, irán marcando ya los ritmos. En principio nosotros, pues Dios mediante, lo dejaremos para la semana siguiente. O sea que si esto es el sábado, pues a partir del lunes, en principio la idea sería el mismo lunes, para celebrar aquí un funeral aquí en Logroño. ¿Nos lo confirma ya? ¿O? Sí, es que esto digo, porque no sé si la persona encargada de las redes lo ha difundido, digo, pero vamos, en cualquier caso sí se puede decir, en primicia para las 7. Muchísimas gracias. Bueno, el Papa Francisco ha sido además también una de las voces, estamos hablando también de todas esas personalidades, líderes mundiales que están acudiendo a ese funeral, una de las voces más firmes en la defensa de la paz, especialmente en conflictos como la guerra de Ucrania, de Gaza, de Sudán. ¿Cómo cree que ha influido su liderazgo en lo que es la postura, podríamos decir, moral de la Iglesia frente a las guerras? ¿Frente a las? Frente a las guerras. Frente a las guerras. Pues ahí hay un discurso de paz, o sea, en el discurso programático que podría ser del Evangelio, las bienaventuranzas, dichosos los que trabajan por la paz. No puede estar al margen, no podemos estar tranquilos si no colaboramos en la medida de nuestras posibilidades en favor de la paz. La paz de las guerras, pero la paz en las familias, la paz en los corazones, en último todo aquello que contribuya pues a un equilibrio, a una paz personal e internacional. Y esta ha sido un poquito la intención también del Papa, ¿no? De hecho hay conflictos, ha habido gestos impresionantes, ¿no? Como el Papa ha sabido postrarse literalmente a los pies de algún mandatario que están enemistados para propiciar la paz, un gesto que él explicó que había sido algo espontáneo, y quien habla de estos gestos habla también de creer mucho en la línea diplomática. Pues la comunidad de San Egidio, por ejemplo, ha intervenido en conflictos en África y ha logrado poner en diálogo a los contrincantes. O sea, ese deseo como del Evangelio de mientras vais de camino, poneos de acuerdo, ¿no? Ese deseo de hablar, de contribuir a un bien que sea bueno para todos. Y esto debería estar en todas nuestras actitudes. Bueno, háblenos del cónclave. A partir de, creo que en 9 días aproximadamente, ¿no?, comenzará ese cónclave. Sabemos que el 80% de los cardenales que están
los ha nombrado el Papa Francisco. Tenemos algún español, a don Juan José Omeya, que fue también obispo aquí en La Rioja, que es papable, pero bueno, no sé si está dentro de los favoritos. Ya quisiera yo poder decir alguna cosa, pero realmente es que esto no lo sabe nadie. Todo el mundo sabe, digamos, que con 80 años es la edad con la que se puede entrar al cónclave con voz-voto, no más de 80 años, pero hasta a partir de ahí, luego lo de las quinielas, bueno, pues a lo mejor alguna funciona, ¿no? Pero luego también la gracia, el Espíritu Santo se cuela por ahí y dicen que los que entran de papas salen de cardenales. O sea que aquí nunca sabemos, ¿no? Esto es algo que son esas... hombre, como toda institución quiere acertar. Entonces, ¿quién es la persona? O sea, yendo más allá de egos o de carrerismos, se trata de acertar. O sea, ¿en quién realmente creemos que sería la persona más adecuada para, viendo el panorama que tenemos en el mundo, quién creemos que podría abordar más adecuadamente estas circunstancias y que en conciencia se vote? Bueno, pues hay una realidad concreta que al final tiene que personalizarse en alguien, y ese alguien tiene que querer, claro, porque lo pudieran elegir y podría decir la persona, pues no acepto, ¿no? Pudiera darse. Entonces, esperamos, confiemos que es verdad que debe ser un temblor tremendo, ¿no? Pero que la fuerza y la luz del Espíritu pues le dé la tranquilidad también y de aceptar a la persona que sea elegida. Un reto importante, tremendo. Como dice usted, para decir, bueno, no sabemos si voy a ser capaz de hacerlo o no. Bueno, una última cuestión, y ya relacionada también con La Rioja. El Papa Francisco estaba muy preocupado por la migración. Ustedes aquí están haciendo también bueno, pues planes, ¿no?, para tratar de integrar a los migrantes que llegan aquí a nuestra comunidad. Háblenos un poco de ello. Bueno, hacemos lo que yo creo que es propio de nuestro credo, ¿no?, de nuestra intención, el de acoger, ¿no? Acoger, vemos que La Rioja, como en tantos sitios de España, es un lugar que sufre una despoblación, por una parte. Vemos, por otra parte, un movimiento migratorio que está llamando a nuestras puertas, que hay trabajos y hay realidades bueno, pues que todos nos podemos beneficiar. Hay un derecho a emigrar y hay un derecho a no emigrar, y bueno, pues esto es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en concreto, por ejemplo, pues sí que tenemos previstas una serie de viviendas en la diócesis, repartidas a lo largo de La Rioja, donde, en sintonía con Cáritas tiene un proyecto de temporalidad, es un proyecto de vivienda temporal, donde están 2 o 3 años determinadas familias, y terminado ese tiempo, bueno, pues el problema es dónde van, porque hay personas que sí que lo han encontrado y otras que tienen dificultades. Nosotros saldríamos un poquito al paso de esta necesidad, y en esta serie de viviendas que estamos preparando, o sea, que se harán efectivas en breve, pues que vengan estas personas. Entonces, bueno, se atiende su realidad particular, se atenderá pues un alquiler social en función de las posibilidades de cada uno, y esta es la intención, ¿no?, de colaborar con esto. Pues se pueden beneficiar los pueblos con puestos de trabajo, con unidades escolares, con el mantenimiento de la seguridad social en algunos sitios, en fin. Una propuesta que puede ser muy algo interesante. Confiemos. Así es. Pues, Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Estaremos pendientes también de esa celebración aquí en La Rioja. Y ¿qué más le puedo decir? Pues que gracias por acudir a nuestra llamada. Encantado, en un día gracias tan por especial. vuestra invitación, y nada, pues gracias. En contacto. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida. Adiós.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Ya estamos de vuelta. 3 días de luto oficial en numerosos países marcan la despedida del Papa Francisco. Las banderas ondean a media asta en España, en Estados Unidos, en gran parte de Europa, en el Vaticano. El mundo entero despide a una figura global que marcó una época desde Roma. Su fallecimiento ha provocado reacciones políticas, sociales y culturales en todo el planeta. Vamos a saludar ya a la mesa. Nos acompaña Enrique Martínez. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Martín, sí, lo hemos pasado bien. Encantado de disfrutar del programa. Miguel Gómez y Jalva, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, noticia que recogíamos justo al finalizar la Semana Santa, una noticia triste de la que no se habla de otra cosa en todo el mundo. Comenzamos la tertulia, por lo tanto, recordando la figura del Papa Francisco, fallecido en el día de ayer a los 88 años de edad. Fue el primer pontífice jesuita, latinoamericano y del hemisferio sur, y su liderazgo transformó la Iglesia Católica con un enfoque en la humildad, la justicia social y la cercanía a los más desfavorecidos. Durante su pontificado impulsó reformas significativas, promovió el diálogo interreligioso y abogó por la paz en tiempos de conflicto. Y desde las 9 de la mañana la Embajada del Vaticano en España ha abierto un libro de condolencias para que los fieles puedan expresar su cariño al Papa Francisco. Por allí han pasado sus majestades los reyes de España, mientras desde Roma el Vaticano ha ofrecido más datos sobre el sepelio y los actos fúnebres del pontífice. Nos lo cuenta desde allí Rafa Navarro. Buenas noches. ¿Qué tal, María? Sí, a primera hora el Vaticano hacía públicas las primeras imágenes del féretro del Papa Francisco en su residencia de Santa Marta, donde permanecerá hasta mañana. A partir de las 9 de la mañana ese féretro será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde comenzará la capilla ardiente. Ya conocemos también que el funeral será el próximo sábado a las 10 de la mañana. El ministro Félix Bolaños ha dicho que la representación española en ese funeral estará a la altura. Eso en los próximos días, porque hoy es noticia que aquí en la Nunciatura Española ha abierto sus puertas para los fieles que quieran acercarse a mostrar sus condolencias en un libro de firmas. Hasta aquí se han acercado este mediodía sus majestades los reyes Felipe y Leticia, acompañados de su majestad la reina Sofía. También se han acercado otras personalidades como el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo. Hasta el próximo sábado estará abierta esta sede del Vaticano aquí en España para los fieles que quieran acercarse. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido el pensamiento de la Iglesia
compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. Bueno, pues vamos ya a la mesa. Vamos a preguntar si el mundo va a echar en falta la figura de este Papa, Martín. Bueno, hay que tener en cuenta la figura, es muy controvertida la figura de este Papa, sobre todo si analizamos los 3 últimos papas que ha habido. Tenemos a Juan Pablo II, que es el considerado como el Papa Santo, que era un gran luchador sobre todo contra el comunismo, que por eso venía de allí, ¿no? Luego hemos tenido la figura de Benedicto XVI, que digamos que es el Papa teólogo, sobre todo su especialidad era teología, y luego el Papa Francisco, con sus peculiaridades, pues estaba considerado como, o se considera como el Papa populista, ¿no? Era un Papa un poco diferente al resto, además venía de Sudamérica y demás. En cuanto a los temas de la Iglesia, pues yo no estoy capacitado para poder describir si ha sido bueno o malo o tal, ¿no? Supongo que lo habrá hecho perfectamente bien. Sin embargo, en cuanto a temas políticos fuera de la Iglesia, pues sí que convendría pues, matizar un poco su peculiaridad, ¿no? Fue un papa que abrazó a líderes comunistas de Sudamérica como Evo Morales, que le dio pues, un crucifijo con la hoz y el martillo, algo que está fuera de lugar, cuando el comunismo sabemos lo que ha hecho con los cristianos, ¿no? Pues también a Venezuela, a Nicaragua con Ortega, a Fidel Castro, en fin, era un poco peculiar en ese aspecto. Luego también en el tema económico, él abogaba contra el liberalismo capitalista, luchaba contra ello porque decía que iba en contra de los pobres desde su posición, ¿no? Y sobre todo abogaba porque hubiera más intervencionismo de los estados, ¿no? Cuando en realidad lo que es la realidad es que los países que tienen más libertad económica y hay menos intervencionismo, digamos que las clases medias y bajas están más desarrolladas. Y luego llama el Papa comunista, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y luego el último tema como español, pues es una cosa curiosa. El Papa Juan Pablo II estuvo 5 veces en España, el Benedicto 3. Y este no vino nunca. Yo creo que no sé, de alguna manera yo creo que no quería España, cuando España llevó el catolicismo por todo el mundo, ¿no? Y fíjate tú que tenía una oportunidad muy buena, porque en el 2015 se celebraba el 500 aniversario de Santa Teresa de Jesús. Le hicieron la pregunta. ¿Dónde hay más santa que Santa Teresa de Jesús? Le hicieron una pregunta en un avión, en un viaje. Papa Francisco, ¿por qué no va usted a España? Iría a España cuando se pongan de acuerdo. No dijo quiénes, dijo cuando se pongan de acuerdo. Había rumores que los que no se ponían de acuerdo eran los obispos con respecto a su figura. Cuidado. Pero eso ya es un tema. Pero eso a los españoles nos da igual. Nos da igual. Y Santa Teresa es Santa Teresa, ¿entiendes? De todas maneras, la infalibilidad del Papa solamente es para la fe y la moral, no para la política, la economía o la ciencia. Por tanto, como persona humana, pues puede equivocarse como cualquier otro. Pero vamos, es una figura que ha dejado huella en su nivel. Mira, Martín, Bueno, no estuvo en España siendo papa, pero sí que estuvo en Estuvo España estudiando en Alcalá de Henares. Sí, estuvo estudiando en Alcalá de Henares. Siendo papa. Siendo papa. O sea, como visita papal. Sí, bueno, mira, yo he conocido 7 papas en mi vida bastante larga ya, 7. Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, que es el que decías tú, Benedicto XVI y Francisco. Yo soy más de Juan XXIII, de Pío XII, porque... Es más antiguo. Sí, no, y porque era el carácter ese afable, que vinieron a España, porque aquí, donde más política se hace del mundo, que conste, es en el Vaticano. Pero vamos, seguro. Entonces, tenemos el Papa político, el Papa como el que nos ha salido Francisco, y luego tenemos el Papa, perdón, político no, sí, político, y luego el Papa diplomático, el Juan XXIII, todos estos, ¿vale?
Claro, hay que ver de dónde viene. Viene de Argentina, era aficionado a fútbol del San Lorenzo de Almagro, que es un barrio, bueno, que vamos, que te dicen que cuando vas a Argentina tienes que ir con 2 guardaespaldas por ahí. Y él ahí se hizo, ¿no? De hecho, contaban ayer una anécdota, porque es el socio vendidos 1835 o 1935 y ha muerto el mismo día. A los 88 años y a las 2:35 de la mañana hora Argentina. Pero yo digo una cosa, a mí hay una cosa de este papa, que bueno, todos los papas están bien, pero a mí me caen bien los otros que te he dicho. Y es que cuando los ateos les gusta y los de izquierda les gusta, algo tiene que tener que no me guste a mí. Algo ha hecho, para mí creo, ¿no? Entonces sí, ha hecho cosas también, hay que reconocerle, que era un papa rompedor, que rompió con todo. Entró en el Vaticano, canceló 55 cuentas corrientes, un allegado suyo de su máxima confianza que compró un edificio en Londres lo mandó a la justicia, o sea que era un papa rompedor en ese sentido. Sí que llevas razón tú, porque hizo una encíclica, la Evangelii Gaudium, contra el capitalismo más acerbado, diciendo que los pobres siempre serán los más perjudicados, que ahí estoy totalmente con él. Pero yo creo que al final no pudo completar su tarea, porque al final te chocas con la realidad. O sea, vivimos en un estado capitalista, en una sociedad capitalista, y al final el que manda es el capital, y por mucho que el Papa se empeñe, pues hay lo que hay. Pero yo en principio estoy contigo. ¿Por qué no vino a España? Es una de las cosas que yo creo que todos los papas han pasado por aquí, menos este, pero debía ser porque no estaba de acuerdo un poco con la curia, como dices tú, con la conferencia episcopal, porque ya me dirás que tiene que ver aquí la política, ¿no? Y sobre todo al final, ciertas cosas que dijo que iba a hacer no hizo. Porque sí que decía, bueno, el tema de la sexualidad, pidió perdón por el tema de los abusos, pero al final no terminó de terminar lo que empezó. Por eso yo creo que el nuevo Papa va a ser un continuista de él, porque yo creo que los 80 cardenales él los puso, de los que hay ahora, y yo creo que va a ser continuista de las cosas que habrá dejado todo atado y bien atado, pienso. El 80%. El 80% son cardenales que ha puesto él. Eso es. Pues yo pienso que no. Yo pienso que quien mejor va a definir lo que ha hecho el Papa, lo que ha sido el Papa respecto en lo que a la Iglesia se refiere, ¿no? Respecto a los demás, va a ser la propia Iglesia con el Papa que se elija. Yo creo que va a ser un Papa mucho más conservador, yo lo creo así. Tampoco es que crea que este Papa haya sido especialmente aperturista ni progresista. Es verdad que tiene cosas buenas, pero como decía Enrique, te topas una realidad y como decía Martín, pues bueno, tampoco es que haya hecho ni mucho ni poco. Sí que yo creo que su mayor acierto ha sido meterse menos en política que otros papas. Creo que eso sí que lo ha hecho ahora mismo el Vaticano. El Vaticano ha intentado inmiscuirse menos en la política. Sí que ha dejado esos mensajes, igual respecto a abrirse a estados más de izquierda o más tendentes al comunismo. También a otros estados como el capitalista los ha recibido igual. Es decir, yo creo que en eso ha sido políticamente correcto, no ha querido entrar en polémicas de la política, pero bueno, la Iglesia pues sigue siendo igual. Yo desde luego desde el máximo respeto, pero el papel de la mujer en la Iglesia sigue siendo exactamente el mismo y el Papa será lo progresista que quieras, pero igual los homosexuales para la Iglesia siguen siendo enfermos. Es verdad que dice, bueno, ha defendido a los homosexuales, se decía, bueno, no se ha metido con ellos, no se ha metido con ellos, eso de defenderlos, bueno, depende de cómo se ven el mensaje, que no me parece mal, o sea, que es verdad, la institución de la Iglesia es la que es una institución, tiene su dogma y está marcado por la curia, el dogma. Bueno, yo creo que dentro de lo que haya podido hacer, su visión siempre ha sido, no digo tratar de cambiar, sino tratar de que se vea que otra iglesia es posible. Lo de tratar de cambiarlo no, porque entiendo que estás ahí en un puesto que no sabes. Si eres autoridad, en teoría y sobre el papel es la máxima autoridad, pero luego en la realidad pues la iglesia es la que es. Efectivamente, yo creo que con la iglesia española pues no comulgaba, vamos a utilizar una palabra religiosa también, porque la iglesia española pues es más tendente o tiende más a meterse en política, que es lo que yo creo que a él no le gustaba, ¿no? Ahora, dicho esto, pues que España como país aconfesional marque 3 días de luto por una persona que desde luego tiene todo mi respeto y creo que ha sido buena persona, eso desde luego, pero bueno, como en otras
otras muchas buenas personas hay y como otros jefes de Estado han fallecido. No creo que sea motivo de hacer 3 días de luto oficial. Creo que esto ya sí que es una cuestión política, porque a los políticos creo que les ha gustado más a los políticos el Papa, que todos han ido a peregrinar a verlo, ¿no? Algunas hasta vestidas de clásicas, que el Papa, que lo que le gustaban los políticos al Papa, que los veía, pues como lógicamente es jefe del Estado Vaticano, tenía que recibirlos y cumplir y ya está. Pero creo que es eso, creo que ha sido más el Papa que ha servido a los políticos para tratar de venderse. Pues bueno, todos ahora escriben, yo cuando he conocido al Papa, yo cuando he estado lo he visto, sí, todos han conocido al Papa, pero pues yo no lo conocí. Todos han sacado una fotografía, Eso es, yo no estuve con el Papa, y me caía bien, pero bueno, creo que se ha tratado o se trata de utilizar su figura política, que probablemente, si él lo viera, sería lo que menos le gustaría de todo lo que está aconteciendo ahora, que se le utilice políticamente, porque creo que huía de la política. Y fue además para mí gran acierto. Normalizó las relaciones de la Iglesia Católica con otras confesiones religiosas. Eso me parece un gran acierto. Eso sí que lo vi como algo novedoso en lo que se refiere a la Iglesia. A mí me gustó mucho. Pero son cositas puntuales. Las cuentas del Vaticano, por vez primera, enseñó unos balances. Y cositas puntuales. Y 53 cuentas, porque lo del Vaticano, de los números, eso debe ser un pozo sin fondo. Creo que elegirán a uno más conservador. Y eso es lo que nos dirá. Puso orden en el tema de las cuentas del Vaticano, eso seguro. Puso orden y también defendió que había que condonar la deuda a los países pobres. Que yo ahí estoy con él. Sí, pero no vaciaba el Banco Vaticano para pagarla. Ya lo sé que consejos vendo y para mí no tengo. Claro. Que lo de la pobreza hasta cierto punto, ¿verdad? Bueno, pero hay señales, ¿no? Que ha dejado de acercarse más. Yo creo que notas puntuales, él desde luego creo que... Como en su forma del funeral, ¿no? Su visión era más abierta que lo que la propia Iglesia... Era sin tanto lujo, él cuando sacaba el crucifijo de madera, que no sacó un crucifijo cuando juró el cargo de Papa de los de oro, hacía signos de menos ostentación que otros papas. Y las propias declaraciones que hacía... Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Populismo. Entonces, si lo queremos ver, bien. Y si no lo queremos ver, pues no pasa nada. Lo que pasa es que dentro de la Iglesia es posible hacer otra cosa. Se puede hacer de algo tan cerrado. No hay que, sin preparar la mundial. No hagáis lo que yo digo, sino lo que yo hago, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso yo lo llamo populismo. Entonces, yo creo que sí, mucho a los pobres, pero yo no sé por qué no criticó más y por qué no se metió más con los dictadores sátrapas de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, y los llevó en la mano. Fue a Cuba. Fidel Castro ya no estaba gobernando, sino que estaba en su casa, y él fue a visitarlo a su casa. Vale, bien. Y sin embargo, no quiso recibir a la disidencia cubana. Entonces, eso es populismo. Yo ahí discrepo. No entrar, no. Eso es ponerse una venda. Yo ahí lo siento, pero estoy en contra de lo que estás diciendo de no entrar en política. Yo creo que sí entró en política. Entró en política y entró en una política que no hay más que ver a todos los de la izquierda que no han ido nunca a misa, que a la Iglesia la odian y tal, que están todos encantadísimos con este cura. Y eso será por algo. Lo ha dicho antes Enrique, pero no es porque él entre en política, él entre en política, es porque los otros utilizan esa figura para tratar de hacer política. Será por algo. Es humano tener ideología, y la ideología de este papa era de izquierdas, vamos, eso no tiene ningún era peronista, pase. o sea, es que era peronista, eso no lo como ha Juan dicho XXIII y Juan Pablo II, pues eran otra cosa. Realmente, igual es que yo considero ser de izquierdas algo mucho más de izquierdas que lo que vosotros consideráis. A mí no me parece. Es más, creo que es ultraconservador, o sea, de izquierda. Es una persona que dice, el matrimonio entre homosexuales no. O sea, la homosexualidad es una enfermedad. No va a cambiar la Iglesia, de la noche a la mañana. Pero entonces tampoco podemos decir que tiene una mentalidad progresista, ni mucho menos. Pues imagínate, Benedicto XVI, el papa alemán, que era teólogo, vamos, ese no tenía un pase de todas estas cosas. Ha hecho Claro, pero estamos hablando de un papa que dirigía Benedicto XVI. Dos a la vez no se oye. Termina mal.
A ver, sí, termina. No, simplemente decía decías lo del alemán, digo que Juan Pablo II, que venía del comunismo, ese sí luchó contra el comunismo y este lo abrazó. Entonces esa es la diferencia. Este hizo política y para mí es populismo lo de este Papa. En el tema político, en el tema religioso yo no voy a entrar porque no tengo certeza ni sé lo que hay dentro de la Iglesia, ¿no? Pero en el tema político es evidente cuál fue su figura, cuál fue su tendencia, y es evidente qué es lo que está pasando, que se están derritiendo todos los de la izquierda, hasta Putin. Es que vamos, es impresionante. Mira, yo te voy a decir hablar de izquierdas, a ver, a ver si voy a aparecer yo aquí de extrema izquierda en comparación con vosotros. No, porque, hombre, joder, decimos que los de izquierdas, hasta Putin. Bueno, ¿Qué es Putin? Si Putin, ese es el populista, da igual, ese se va a abrazar, bueno, a cualquiera, pero a cualquiera que le convenga, sobre todo si ya ha fallecido y no puede decir nada. Pero ahí, vamos. Hombre, Putin intentaron matar precisamente a Wojtyła, los comunistas con el Atila, con el aquel, no me acuerdo que se llama turco, aquel que se llamaba Aliaca, sí. Bueno, la cuestión, hay un, por ejemplo, un detalle simplemente nimio, pero que a mí realmente no me gustó, que fue, no sé si fue estas Navidades, creo que fue estas Navidades o las anteriores, preparó un Belén con un niño Jesús sobre un pañuelo palestino. Eso, estéticamente, eso es una salvajada. Eso es una salvajada. Y lo mires por donde lo mires. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Porque, evidentemente. Porque los gestos, yo no digo que estés de acuerdo. Lo que yo hablo es siempre desde mi punto de vista. Pero no creo que sea una salvajada. Es más, yo creo que eso, en una figura como la del Papa, y lo que se pueda esperar de un jefe de Estado, que es un jefe de Estado, además de ser el máximo representante de una confesión religiosa, son determinados gestos. Y a mí eso no me parece mal, porque nosotros, claro, somos nosotros o defendemos nosotros las dictaduras o que se maltrate a la mujer cuando recibimos, y lo ha hecho aquí, partidos de gobierno de la derecha y partidos de gobierno de la izquierda a gente de Arabia Saudí o de Qatar. ¿Eso quiere decir que compartimos con ellos su ideología o su forma de funcionamiento dentro del país? No. Por mantener relaciones diplomáticas con Irán, ¿quiere decir que defendemos la política de Irán? No. Incluso si hiciéramos algún gesto hacia Irán, porque tampoco hace falta tener una enemistad manifiesta con todo el mundo. Yo creo que son gestos para que determinadas, vamos a decir, sectores o de la población, o en el caso de los palestinos, o incluso otras confesiones religiosas, no vean a la Iglesia como un enemigo, porque no lo es. Y es un gesto. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Que bueno, pues tú mismo, o sea, no, yo creo que es un gesto. Plantear el niño Jesús judío en un pañuelo palestino, eso de estética no tiene nada. Eso de estética es feísimo. ¿Y sobre todo para la Iglesia Católica. ¿Y por qué el pañuelo palestino es un pañuelo palestino? O sea, era un pañuelo de cuadros, blancos y negros. Bueno, pero es que eso es como decir, no, es que el símbolo, es que yo no le doy ese símbolo a los palestinos, yo no se lo doy, no se lo otorgo. Igual que no le otorgo la bandera, igual que no le otorgo la bandera de España a los que se envuelven en ella. Es diferente, no no, tiene nada que ver. Yo creo que son gestos. Y los gestos no están mal. Yo creo que los gestos nunca están mal. Lo del pañuelo palestino seguro que no les gusta nada. Sobre todo porque Jesús es judío, no es por nada. Pero además porque es judío. Entonces, no, es formas de hacer ofender. Es que no tiene necesidad de hacer eso. Es que no tiene necesidad. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces el gesto lo tenemos que tener con los de Israel. Que yo lo defiendo. Pañuelo blanco. Yo creo que los gestos son buenos. Creo que los gestos son buenos. Digo que no era necesidad hacer eso. No había necesidad. Que no había necesidad. Eso es una provocación. Lo haces. Bueno, no creo que sea una provocación. Que no hay necesidad, pues no es necesario, pero tampoco creo que sea una provocación. Eso hay gente que se lo siente provocado y se siente ofendido por el pañuelo palestino. Y si haces otra cosa. Muchos gestos tuvo de. Claro, yo creo que son gestos. Muchos gestos también que gente pensó en provocación, por eso ha sido mira, un poco va a ver al cubano y no va a ver al de la oposición. No va a la disidencia. Otro gesto, vete a ver a los dos. ¿Quién es el oprimido en Cuba? Exacto. Fidel Castro o la oposición. O los otros. Pues vete a ver a la oposición. Y vete a ver a los estamos dos. a favor de los oprimidos. Y luego, no, es que no quería hacer política. No. Pero va a haber a uno y no va a haber a otro. Bueno, ¿cómo pensáis que va a ser el nuevo Papa? ¿O hacia dónde? Porque como tú decías, yo ya he dicho que el 80% de los cardenales han sido nombrados. Yo os he visto hoy el periódico, por cierto, habéis hecho un periodicazo hoy con lo del Papa, el Día de La Rioja. Enhorabuena a todos. Gracias. Enhorabuena a todos.
Y yo, dentro de unas fotos que habéis puesto en el periódico, que están ahí, yo he ido mirando uno por uno y lo que decíais de los... Bueno, dice que el que entra papa sale cardenal, eso es lo que dicen siempre, ¿no? Igual de esos ninguno. Pero en principio a mí me da la figura del filipino Tagle, que ya fue favorito suyo, lo puso en varios sitios. Para mí, en estos momentos es el heredero, pero que luego igual no es, ¿no? Pero yo creo que todos los caminos conducen al filipino Tagle. No quiero que sea de color negro, porque me ha dicho que diga de color negro. No sé si se dice negro o de color. Tú sabes más que eres escritor. No, yo siempre he dicho negro, blanco, bueno, amarillo. Pues no creo que sea. No, hay uno que es negro, que es el guineano Sarat. Pero si vamos a las poesías, al lado de Nostradamus, a los cuartetos, Nostradamus dicen que ha acertado en este tema, que primero venía un papa mayor, un papa extranjero por el Benedicto XVI, que luego venía un papa viejo por el argentino Francisco, y que luego iban a elegir a un papa negro, y que es este, y que luego ya después del papa negro, ya no había más papas. El fin del mundo. La guerra nuclear. Por eso te digo que no quiero que elijan a un papa negro, pero para mí va a ser el filipino Tagle, aunque el guineano Sarat también está en las apuestas, que lo habéis puesto vosotros. Pero yo apostaría por la continuidad del filipino, que ya ha sido varias veces antes candidato y no pudo ser. Francisco fue también candidato. Estuvo... Como este. Acuérdate de Tagle, ¿eh? Apúntalo. Lo voy a apuntar. Apúntalo. Bueno, pues vamos a hacer apuestas. Yo creo que va a ser el patriarca de Jerusalén. Primero porque está haciendo una muy buena labor allí con todo el tema de la guerra. ¿Cómo se llama ese? Se llama, te lo digo, Pier Battista Pizzaballa, que es italiano. Sí. Ese se ofreció a algo, ¿no? Entonces, ese se ofreció a los terroristas de Hamas a estar él en lugar de los secuestrados y que liberaran a los secuestrados judíos, ¿no? Eso es. Está haciendo una labor muy buena, es el patriarca de todos los santos lugares cristianos y católicos, porque hay otros santos lugares que pertenecen a la Iglesia ortodoxa, y parece ser que quieren volver a que sea un italiano, y debe tener bastantes... Pero no somos especialistas nosotros en este tema. Hace que italianos no hay, bueno, ni se sabe. Entonces, es difícil, Miguel. Yo apuesto porque no va a ser ninguno de los favoritos, va a ser mayor y bastante más conservador. Y va a ser un papa para la paz dentro de la curia. Sí, yo así lo creo. ¿Has visto el periódico del Día de la Rioja con los papas? Sí. ¿Y de esos no apostarías de los por favoritos ninguno? Por ninguno. Bueno, pues yo, si queréis una apuesta, un pincho de tortilla y una caña, yo apuesto por el filipino. Hecho. Y tú por el Pier Battista Pizzaballa. Venga, como no dice nada. Pues no, ¿y tú yo soy aquí la moderadora, no puedo... yo digo que ninguno de ellos. Yo digo de los que estáis. Ninguno de los favoritos. Una sorpresa. Ninguno de los favoritos. Oye, el Omeya. No creo. A ver, yo creo que es por poner paz, que no se trata. El Omeya es de su cuerda. Sí, es de su cuerda. Precisamente cuando decía que no venía porque cuando hubiese paz, no dijo de dónde, pero era de la curia aquí, solamente debía estar 2 o 3 Omeya y otros 2 más a favor de él dentro de todo el resto de ella. Pero vamos, que estos son... Bueno, pues para terminar este asunto vamos a ver qué opina la gente que hemos salido a la calle, a ver qué opinan los riojanos, que han dicho cosas buenas, vamos a escuchar. Seguro. Me ha parecido una persona muy buena, que ha estado con los pobres, me da igual que sea comunista, mientras haga cosas buenas, me gusta. Le veía muy humano, muy cerca de la gente, por eso me gustaba. Este papa fue una figura muy importante para todo el mundo, no solamente para los católicos. Intento de hacer como abrirse a otros temas que no son muy conservadores. ¿Y qué espera del próximo candidato a papa, del próximo papa? Que piense como a renovar y a estar más cerca de las personas y que se involucre aún más a la paz en el mundo, como Papa Francisco hizo. Que se preocupen por la gente pobre, para que no haya guerras, para que la gente sea más justa, para que haya más educación, más respeto, ¿no? Pues que siga como él, que siga el camino que ha seguido él, que se vaya abriendo la Iglesia
Eso es lo que me gustaría. No sé si habrá continuidad, porque lo que ocurre muchas veces son molestos este tipo de personas. Y a ver qué corriente hay dentro de la Iglesia. Parece que es aperturista, pero no se puede saber. Que estamos atrasados. La Iglesia es muy machista, para mi gusto. Yo pienso que tiene que haber una apertura para la Iglesia o malo. Si no nos dejan a la mujer entrar, como en todo, tenemos que entrar. Bueno, pues vamos a cambiar ya de asunto. Eso es lo que decían los riojanos. Ha habido un poco de todo, como hemos visto. Han hablado de esa ruptura entre la Iglesia tienen que modernizarse en el tema de la mujer, la Iglesia. Eso sí que yo lo veo como la señora que ha dicho eso. Bueno, vamos a hablar de vivienda. Vamos a ver un estudio que han sacado concretamente en el día de hoy, que dice que la escasez de la oferta frente a la elevada demanda de vivienda está detrás del incesante encarecimiento de los precios, algo obvio. Los pisos para arrendar desaparecen con celeridad de los portales inmobiliarios. Según un estudio publicado hoy martes por Idealista, 1 de cada 7 viviendas alquiladas a través de esta plataforma en el primer trimestre de 2025 aguantó menos de 24 horas. Este fenómeno de alquileres express no es nuevo, de hecho se mantiene en niveles similares a los de hace un año, aunque su incidencia es dispar dependiendo de dónde nos encontremos en el país, y evidencia, eso sí, las dificultades para acceder a una vivienda. Faltan viviendas para comprar y viviendas para alquilar. La competitividad, por ejemplo, de los inquilinos por conseguir esa vivienda disponible se mantiene, a pesar de que en el último año el precio medio del alquiler se ha incrementado un 10% hasta alcanzar los 14 euros por metro cuadrado. La renta media por piso de 75 metros cuadrados ronda los 1.050 en el país, no tanto aquí en La Rioja, tenemos suerte que rondará en torno a los 700 euros por ahí, ¿no? Bueno, Martín, un problema, la vivienda, que además hace, no sé si 2 semanas o 10 días, que con esto de la Semana Santa no calculo las fechas, había también una manifestación, ¿no? En contra también de los pisos turísticos, que entonces... Bueno, que los pisos turísticos es más ruido que otra cosa, tampoco es que quiten mucha vivienda, pero bueno, el principal problema, lo acabáis de decir, oferta y demanda. Hay poca oferta, mucha demanda. 2007 se construían en España 650.000 viviendas. Y se necesitaban aproximadamente unas 400.000. 2024 se han construido en España 90 y tantas mil, no han llegado a las 100.000 viviendas en el 2024 y se han constituido 330.000 hogares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se cubre con las nuevas construcciones las necesidades que hay. Estamos de los 650.000 se pasaron a 30.000, tuvimos toda aquella burbuja, ahora estamos recuperándonos pero no llegamos. Por tanto, ese es el principal problema, falta de oferta. Luego tenemos, dentro de lo que sale, pues hay también mucho valor refugio. Evidentemente, la vivienda es un valor refugio muy importante. Si hace 20 años teníamos 100 euros, y lo hemos dejado en nuestra libreta o en nuestro bolsillo, me da igual, hoy esos 100 euros son 46. 20 años. Ha perdido 54 euros por la inflación. Luego, donde no hay inflación es en la vivienda. Bien es cierto que en el 2007 metro cuadrado valían 2.080, 2.100 euros metro cuadrado y ahora está la media en España en 2.300. Bajó, pero ha vuelto a subir, es decir, tú es un valor refugio interesante. VPO no hay. No tenemos VPO y no se construye VPO. Construir un proyecto, hacer un proyecto de VPO no se hace de la noche a la mañana, requiere una serie de años, urbanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay VPO? ¿Por qué no se está haciendo VPO? Pues porque a los promotores no les sale a cuenta. ¿Eso por qué? Porque el suelo es muy caro, la construcción está muy cara, hay muchos impuestos por todos los sitios y entonces no se está construyendo VPO. Una de las soluciones que hay que dar, liberalizar el suelo. El suelo tiene que liberalizarse para que sea barato y se pueda construir. Entonces, y luego, el último término, tenemos la inseguridad jurídica. Es decir, hay muchas viviendas que las vas a sacar y la gente pues tiene miedo. Hay una inseguridad jurídica, ¿a qué? Pues hay una inseguridad jurídica a los ocupas, a los impagados o a los límites de precios. Realmente en aquellas ciudades donde se limitan los precios de alquiler es donde más falta hay. Con lo cual no se están dando cuenta que están poniendo
el punto contrario a lo que ocurrió en Berlín y ocurrirá en todos los sitios donde tú intentes poner un precio a un producto. En el momento que tú lo pones, ese producto escasea. Miguel. Yo desde luego creo que son dos cosas muy diferentes. Una parte de la problemática que hay con la vivienda en alquiler, que existe y es provocada exclusivamente por la negligencia absoluta política, pero total y absoluta, y otra cuestión, la vivienda nueva construida o la vivienda para comprar. La vivienda en alquiler, muy sencillo, no va a haber, siguiendo con estas reglas del juego, tan cambiantes además, e interesadas políticamente, nunca va a haber más oferta de la que hay en estos momentos. Lo que quiere alguien cuando va a alquilar su vivienda es o cobrar o que el inquilino que tiene se marche. Es así de sencillo. Y es lo único que no se le está garantizando en estos momentos ni por el Estado, ni por las comunidades autónomas, ni por los ayuntamientos. Al revés, políticamente ahora lo único que se está centrando todo es en ultraproteger al inquilino, y no digo al inquilino que cumple, que ese me parecería de primera, sino al inquilino que no cumple. Por lo tanto es que la gente no quiere alquilar. Los pisos turísticos para mí desde luego no es el problema. Se dice, y habrá más. Evidentemente es que si yo tengo una vivienda y he hecho una inversión importante, voy a intentar ponerla en valor y ganar dinero con ella. Yo prefiero tener un valor seguro a 5, 10, incluso a 15 años, pero tener la seguridad de que me van a pagar, y si no me pagan, de que se vayan a marchar. Que no quiero ni echarlo ni que se quede en la calle, simplemente quiero cobrar, que es para lo que me he comprado el piso. Y si no, pues intentaré alquilarlo de cualquier otra forma. Que traten de limitar los alquileres turísticos, pues será otra cagada más, y perdón por la expresión, porque se hará de otra manera. Si con la ley de arrendamientos urbanos en la mano, con la del 94, ya se puede alquilar de forma temporal para uso diferente de la vivienda habitual. O sea que es que, pues, si fórmulas hay, pero se empeñan en legislar y en hacer las cosas a golpe de titular o a golpe de no se sabe qué, y para proteger a no se sabe quién, y para mí es un error absoluto. Hace poco hubo unas jornadas en la Universidad de La Rioja que hablaban de esto, estudios nacionales, catedráticos, gente realmente conocedora del asunto y prestigiosa, y acreditaba con datos en la mano de que cuantas más intervenciones públicas ha habido en la limitación de precios y en todo, peor, más se ha encarecido el alquiler. Mira, yo creo que todo esto nos viene de la burbuja inmobiliaria, de aquel boom que tuvimos en el 2007, cuando, por ejemplo, yo lo que conozco, en Logroño, se estaban construyendo en 2002, 2003, 2004 sobre 4.500 viviendas al año, cuando la realidad era que solo necesitábamos 1.500. ¿Qué pasa? Que los préstamos eran muy blandos. Yo recuerdo que se daban préstamos hipotecarios, vamos, que te podías comprar el piso, el coche, una moto y otra cosa. Y amueblar. Y amueblar. Y entonces, claro, tira, eso era jauja. Y al final, ¿qué pasa? Que pegó una subida a los tipos de interés y entonces no se pudieron vender, no se pudieron pagar y explotó todo. Pero una cosa, lo más importante en esto es el suelo. El suelo encarece. La vivienda más o menos está calculado un 50%, dependiendo sitios. Un 50% del suelo en la vivienda es el precio que recae. Si una vivienda vale 200.000 euros, 100.000 son de suelo. ¿Y qué han hecho los ayuntamientos? ¿Qué patrimonio del suelo tienen los ayuntamientos de Logroño, por ejemplo? ¿Dónde está la modificación del Plan General de Ordenación Urbana? ¿Dónde está el IRBI con las viviendas de protección oficial, de protección especial? No han hecho nada. Llevamos, y las viviendas, lo que dice Martín, no se hacen como un chocolate en media hora. Una vivienda cuesta 25 meses hacerla. Pero ahora mismo el Ayuntamiento de Logroño, por ejemplo, en el caso de Logroño, no existe ya patrimonio municipal de suelo. No hay. Logroño era inmensamente rico en patrimonio municipal de suelo. Julio Revuelta tenía suelo. Y se despilfarró todo. Claro. Y ahora no hay suelo. Julio Revuelta. No hay para financiarse, No hay suelo público. Para financiarse. Se hacían unas viviendas de protección oficial de régimen especial y régimen general, que la especial era más barata, por la zona del Cubo y todo esto, con unas subvenciones del Ministerio de la Vivienda, a fondo perdido unas cantidades, a unos precios que enfrente se hacía vivienda libre. Yo me acuerdo en la calle Eibar que hicimos 56 viviendas en la promotora que trabajaba yo, a 12, 15, 14 millones de pesetas, con un préstamo blando de 4 o 5 millones, con una subvención, y enfrente había libres a 23. Y se vendía todo, con garaje trastero y tal. Claro, no tenían cocina montada como tenían las otras, tenían en vez de suelo de mármol parquelita, pero el problema lo tienen los ayuntamientos. No hay suelo, porque no han creado suelo, porque no se han molestado en estos 20 años. Venga, os invito otro día a los tres a hablar de este asunto, porque me parece que tenéis cosas muy interesantes que contar. Hay cosas que decir, Sí, muy interesantes. Venga, pues lo dejamos para otro día. Gracias a los tres, buenas noches. Adiós, nos vamos. Adiós.